¿Alguna vez te has puesto a pensar en lo que realmente pudo ocurrir en Sodoma y Gomorra para que desde el cielo cayeran llamas de fuego y azufre, arrasando con todo? Esta historia no es solo un episodio de castigo, es un relato que nos hace cuestionar hasta dónde puede llegar la injusticia y la maldad en una ciudad para provocar una respuesta tan severa de parte de Dios. Imagínate vivir en aquellos tiempos, una época en la que Dios no solo observaba, sino que respondía directamente a los pecados de la humanidad. El pecado había alcanzado un punto tan extremo en estas ciudades, que la destrucción se convirtió en la única respuesta posible. En medio de todo esto, nos encontramos con la historia de Lot y sus hijas, quienes, luego de escapar de la tragedia, tomaron una decisión extrema, y por demás controvertida, para asegurar la continuidad de su descendencia. Movidas por el miedo, la desesperación y el aislamiento, tomaron que desafían nuestra comprensión actual, pero que refleja lo profundamente afectada que estaban medidas por la desolación de su mundo. En el episodio de hoy, vamos a adentrarnos en esta historia bíblica tan impactante, la condena de Sodoma y Gomorra. Este relato es mucho más que una simple narración antigua, es una enseñanza poderosa sobre cómo ciertas conductas y actitudes pueden atraer la ira divina, y cómo esto sigue siendo una advertencia para nosotros hoy en día. Así que si te interesa descubrir el significado y la profundidad de esta historia, y lo que nos puede enseñar hoy, te invitamos a darle like ya que te sientes cómodamente. Porque nos espera un recorrido profundo y revelador por las páginas de las Escrituras. El relato de Sodoma y Gomorra es una de las historias más intrigantes y llenas de significado en toda la Biblia, una ventana directa hacia la vida en el antiguo Medio Oriente. Estas ciudades, ubicadas en la fértil llanura del Jordán, no solo eran un punto de referencia geográfica, sino también símbolos de éxito y abundancia. La región donde se situaban resaltaba por su belleza y prosperidad, una verdadera tierra bendecida, que según el libro de Génesis, era comparable al jardín del Señor. Antes de la catástrofe, estas ciudades parecían un paraíso en la tierra, un sitio donde la vida florecía y el crecimiento parecían no tener límites. Sodoma y Gomorra se desarrollaron en una zona cercana a lo que hoy conocemos como el Mar Muerto, en una región que ofrecía condiciones ideales para la agricultura, el comercio y la cultura. Era un lugar donde la abundancia se manifestaba en cada rincón. Las ciudades eran prósperas, con riquezas que parecían asegurar una vida cómoda y sin preocupaciones. Sin embargo, detrás de esa fachada de prosperidad había una profunda fractura moral. A medida que el bienestar material crecía, también aumentaba la distancia de sus habitantes respecto a los principios y valores que Dios establece en su palabra. El profeta Ezequiel describe con fuerza esta situación. Este fue el pecado de tu hermana Sodoma, soberbia, abundancia de pan y ocio. Ella y sus hijas no fortalecieron la mano del afligido y del necesitado. Ezequiel 16:49. Aquí podemos ver que en medio de toda esa abundancia, el orgullo y la indiferencia se habían apoderado de la gente. La arrogancia era tan evidente como sus riquezas, y el estilo de vida que llevaban los habitantes se transformó en una sucesión de excesos y opulencia, que los desconectaba del sufrimiento de los más necesitados. Había abundancia de alimentos, lujos y ocio, pero no había compasión ni justicia, y aquellos que sufrían o pasaban necesidad eran ignorados, abandonados a su suerte. El Nuevo Testamento también hace eco de esta realidad. En el libro de Judas se menciona que estas ciudades sufrieron el castigo del fuego eterno como ejemplo para quienes, en su afán de placeres, se entregan a una vida desenfrenada, Judas 1:7.
Entre los pecados que dominaban Sodoma y Gomorra, se encontraba la soberbia, una forma de orgullo que se veía reflejada en la indiferencia hacia los demás, una vida donde solo importaban los deseos y el bienestar propio. La falta de empatía, el desdén por la justicia y la carencia de solidaridad, se habían convertido en las reglas que regían sus relaciones, llevándolos a un estilo de vida que desafiaba, por completas las enseñanzas de Dios. Sin embargo, Dios, viendo esta situación, no permaneció en silencio. Ante una sociedad que había perdido el rumbo y que estaba sumida en prácticas inmorales y desmedidas, Dios decidió actuar. Génesis nos cuenta que 2 ángeles fueron enviados, para investigar lo que ocurría en Sodoma y Gomorra, y allí fueron recibidos por Lot, quien los acogió en su hogar, mostrándoles hospitalidad en medio de una sociedad hostil. Génesis 19:1. Lot, sobrino de Abraham, había sido criado bajo la tutela de su tío, quien lo había tomado a su cuidado tras la muerte de su padre. Así, Lot había crecido cerca de un hombre que confiaba y obedecía a Dios, y aunque se encontraba en Sodoma, aún mantenía en su corazón ciertos valores que lo hacían destacar en ese entorno corrompido. La presencia de los ángeles en Sodoma marca el inicio de un juicio inminente, un momento en el que Dios decide intervenir, de forma directa debido a la gravedad de los pecados que dominaban esas ciudades. La Biblia describe que los hombres de Sodoma eran malos y grandes pecadores contra el Señor, y aunque Dios les había dado recursos y la oportunidad de prosperar, ellos se alejaron cada vez más de su voluntad. En lugar de fortalecer al necesitado o actuar con justicia, optaron por un estilo de vida que ignoraba completamente el sufrimiento de los demás. Esta combinación de orgullo, injusticia y desprecio por los más vulnerables, llevó a Dios a tomar la decisión de poner fin a su decadencia. A medida que profundizamos en esta historia, comprendemos las graves consecuencias de la corrupción y la arrogancia, y cómo la falta de arrepentimiento puede llevar a una sociedad a su propia destrucción. Sodoma y Gomorra, que en un momento brillaron con esplendor, terminaron siendo un ejemplo de lo que ocurre cuando la humanidad se aparta de los valores que sostienen una convivencia justa y pacífica. Esta historia, aunque antigua, es una advertencia que resuena en nuestros días, recordándonos que una vida sin justicia y sin compasión está destinada a caer. Abraham, hombre de fe y generosidad, le ofreció a Lot elegir primero entre las tierras que se extendían ante ellos. Este gesto no solo demostraba su generosidad sino también su plena confianza en Dios. Lot, al observar la fertilidad y el verdor de las zonas cercanas al río Jordán, decidió instalarse en la llanura que incluía las ciudades de Sodoma y Gomorra. Estas ciudades, conocidas por su prosperidad, le prometían bienestar y riqueza, sin embargo, según la Biblia, también eran lugares marcados por la inmoralidad y el pecado. Lot, atraído por la aparente estabilidad material, no solo se mudó a Sodoma, sino que pronto alcanzó una posición de influencia, sentándose a la puerta de la ciudad, un símbolo de respeto y liderazgo entre los suyos. No obstante, aquella cercanía con un ambiente de desobediencia y corrupción espiritual le planteó grandes desafíos morales. Su vida en Sodoma se transformó en un conflicto constante entre las comodidades materiales y la degradación moral que lo rodeaba. Su presencia no fue suficiente para frenar la perversidad que dominaba la ciudad, y llegó a un punto en el que la intervención divina se hizo inevitable. Dios, viendo el análisis de Sodoma, envió a 2 ángeles a la casa de Lot. La llegada de estos mensajeros fue el preludio de un juicio que caería sobre la ciudad. La situación pronto se tornó peligrosa cuando los hombres de Sodoma rodearon la casa de Lot, exigiendo que les entregara a sus huéspedes, mostrando así la depravación moral de la ciudad.
En su desesperación, Lot intentó proteger a los ángeles, incluso ofreciendo a sus propias hijas. Este acto revela hasta qué punto estaba siendo puesto a prueba su sentido de la moralidad. Sin embargo, los ángeles intervinieron, cegando a los agresores e impidiendo que cumplieran sus intenciones. En ese momento, los ángeles le revelaron a Lot el plan de Dios para destruir Sodoma y Gomorra y le instalaron a escapar con su familia. En un acto de compasión, le ordenaron: huye por tu vida. No mires atrás ni te detengas en toda esta llanura, escapa al monte para que no perezcas. Génesis 19:17. Esta advertencia subraya la urgencia del momento y la gravedad de la situación. A pesar de la advertencia, Lot vaciló y se demoró en salir, tal vez por la dificultad de dejar atrás la vida que había construido o por una falta de comprensión total de la gravedad de la situación. Los ángeles, al ver su indecisión, extendieron sus manos y llevaron a Lot, su esposa y sus hijas fuera de la ciudad, demostrando así la misericordia y la ayuda divina para asegurar la salvación de los justos. Mientras se alejaba de Sodoma, la esposa de Lot, en un acto de desobediencia, miró hacia atrás y, al instante, quedó convertida en una estatua de sal. Este hecho simboliza las consecuencias de desobedecer una orden divina y muestra la seriedad del juicio de Dios. La destrucción de Sodoma y Gomorra fue total. Dios hizo llover fuego y azufre desde el cielo, cumpliendo su advertencia y dejando estas ciudades como un recordatorio imborrable de las consecuencias del pecado. Este evento catastrófico fue tanto un acto de justicia como una lección para futuras generaciones. La furia de Dios ante la corrupción no debe ser ignorada. Él mismo había dicho: el clamor contra Sodoma y Gomorra aumenta más y su pecado es extremadamente grave. Génesis 18:20. Con estas palabras, Dios declara su compromiso con la justicia, dejando claro que no puede tolerar la transgresión de los principios que él desarrolló. La historia de Lot y su familia también subraya la importancia de la obediencia y el desapego de los deseos terrenales. La orden de no mirar atrás simboliza el llamado a dejar atrás las viejas prácticas y alejarse de las influencias corruptas. La indecisión y la resistencia a abandonar la ciudad trajeron consecuencias desastrosas para la esposa de Lot, quien no logró romper con el pasado y pagó un alto precio por ello. La destrucción de Sodoma y Gomorra sigue siendo una advertencia clara y solemne de que el pecado trae consigo consecuencias inevitables. Esta historia, aunque antigua, tiene un poderoso mensaje para la vida moderna. Nos llama a vivir en justicia y a rechazar la injusticia. La decisión de Lot de vivir en Sodoma refleja su búsqueda de seguridad y prosperidad, pero también lo expuso a la realidad del pecado desenfrenado. Cuando el juicio divino se hizo inminente, Lot comprendió la urgencia de separarse de aquella vida. Esta historia bíblica es un recordatorio constante de que la justicia y la santidad de Dios no deben ser tomadas a la ligera. La historia nos recuerda con fuerza cómo nuestras decisiones no solo afectan nuestras propias vidas, sino que también pueden tener un gran impacto en quienes nos rodean. Las elecciones de Lot y la trágica secuencia de eventos que se desencadenaron después marcaron profundamente a su familia y dejaron una enseñanza clara: nuestras acciones, por más pequeñas que parezcan, traen consigo consecuencias que pueden extenderse mucho más allá de lo que imaginamos. Por eso, buscar la guía de Dios en cada paso que damos es esencial para evitar errores que podrían tener resultados devastadores.
Luego de la dramática huida de Sodoma y Gomorra, esas ciudades sumidas en el pecado y la corrupción, la vida de Lot y su familia cambió drásticamente. Salieron hacia lo desconocido, sin saber lo que les esperaba. Siguiendo la indicación de los ángeles, se refugiaron en una pequeña localidad llamada Zoar. Aunque este nuevo hogar parecía un lugar más seguro que las tierras devastadas de alrededor, el miedo al castigo de Dios continuaba acechándolos. A pesar de que Zoar les ofrece una protección temporal, el temor persistente no les permitió encontrar verdadera paz. Finalmente, Lot y sus hijas decidieron abandonar Zoar y se aventuraron hacia las montañas, buscando un lugar apartado donde el juicio de Dios no pudiera alcanzarlos. Allí, en las alturas, lejos de cualquier ciudad, la familia se enfrentó a un aislamiento profundo y nuevos retos. Se vieron forzados a adaptarse a una vida de simplicidad y soledad, en un entorno donde la supervivencia misma era un desafío. La Biblia no nos da muchos detalles sobre esta etapa de sus vidas, pero queda claro que la lucha fue intensa, ya que enfrentaron pobreza y dificultades en su intento por reconstruir sus vidas, alejados del mundo que habían conocido. La situación se volvió aún más compleja cuando las hijas de Lot, abrumadas por la soledad y la sensación de no tener un futuro, tomaron una decisión extrema. Ellas pensaron que eran las últimas personas vivientes en la tierra, y que la descendencia de su padre se extinguiría con ellos. Desesperadas, decidieron embriagar a su padre y de esa manera lograron concebir hijos de él. Estos niños, Moab y Amón, se convertirían en los ancestros de las naciones moabita y amonita, dejando un legado que perduraría en la historia. Este episodio, narrado en Génesis 19:30 al 38, nos muestra el precio de las decisiones desesperadas en tiempos de adversidad. La historia de Lot y su familia, tras la caída de Sodoma, es un recordatorio contundente de cómo las decisiones, incluso aquellas tomadas en situaciones límite, dejan una huella profunda. La vida de Lot pasó de ser relativamente cómoda a enfrentar un giro abrupto lleno de pruebas y dificultades, reflejando así las complejidades de la existencia humana y subrayando la importancia de seguir las directrices de Dios. Estas lecciones no son solo relatos antiguos, tienen una relevancia para nuestras vidas hoy. Tal como Lot fue advertido de no mirar hacia atrás, también a nosotros se nos llama a mantener la vista fija en Cristo, y no dejarnos arrastrar por las tentaciones que el mundo presenta constantemente. La Biblia nos hace una advertencia clara: velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Mateo 24:42. En un tiempo donde los valores morales son continuamente desafiados, es esencial que reflexionemos sobre cómo estamos viviendo, y si realmente estamos sosteniendo los principios de justicia y santidad en nuestras vidas. La Escritura nos invita a examinarnos constantemente: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, 2 Corintios 13:5. Aplicar estas enseñanzas nos ayuda a alinear nuestras decisiones con los valores divinos, evitando caer en la corrupción moral que llevó a la ruina a Sodoma y Gomorra. Prepararnos espiritualmente implica oración, estudio de la palabra y una vida de obediencia y santidad. El apóstol Pablo nos exhorta: velad, pues, en todo tiempo orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Lucas 21:36. Con estas reflexiones en mente, y mientras avanzamos en la vida, entendemos que la aplicación de estos principios nos prepara para enfrentar los desafíos con sabiduría y firmeza, guiándonos en el propósito divino y manteniendo una vigilancia espiritual y constante. Si has llegado hasta aquí, te invitamos a que sigas profundizando en las historias de la Biblia. Haz clic en el video que aparecerá en pantalla. Estoy seguro de que será de gran inspiración.
Gracias por acompañarnos en este recorrido. Que Dios te bendiga.